Yo sé que no les voy a empezar a decir acá, bueno muchachos, arribar. Arribar es del latín, del verbo, del griego, termina en ar, no sé qué. Bueno, en fin, eso les debieron haber enseñado en sus colegios y lo deben tener muy claro ya ustedes. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que los sinónimos sí son demasiado importantes. Tampoco se los voy a enseñar todos acá. Esto simplemente es un ejercicio práctico para que tratemos de ver qué tan bien estamos y qué necesidad tenemos. Porque en un texto, como les decía inicialmente, un sinónimo puede definir todo. Uno, mire, una de las un caso que recuerdo también, decía una palabra donde hablaban sobre una reunión de personas y que pasó, venía la palabra, la verdad no recuerdo, pero continuaba diciendo y hasta ahí terminó todo. En una de las preguntas decía, ¿qué fue lo que hizo que terminara la reunión de las personas? Y empezaban a decir, la mayoría se aburrió y se fue, no les gustó el sitio, se presentó una escena sangrienta que nadie quiso permanecer ahí, y después decía que, bueno, se soltaron los perros y se fueron todos. Y uno decía, pues si leía el texto, lo demás que decía, nunca se iba a imaginar de que era esa escena sangrienta, y esa palabra era un sinónimo de un homicidio. Entonces los sinónimos son muy importantes para uno entender de verdad un texto. ¿Qué me dicen de la primera? Arribar, sinónimo. Llegar. Excelente. Analogía. Comparación. Muy bien. Simetría. ¿Cómo? Proporción. Abnegado. Benefactor. Persuadir, díganlo duro. Hibernación. Bueno, hay infinidad, hay diccionario de sinónimos, antónimos. Es bueno repasar este tema también. Son cosas que uno dice, ¿en serio? O algunas dicen, sí, fácil. Pero lo que le digo va a ser muy útil. También existe antónimos y son muy utilizados también en esas pruebas. Esas palabras que de pronto nunca hayamos escuchado y que de pronto se nos dificulte. La primera. ¿Nadie? Excelente habladuría. Autismo es algo silencioso. Ah, perdón. La segunda. Tercero. Es antónimo. La cuarta. La 5. La 6. Absoluto es todo, relativo es una parte. De eso también hay muchísimos ejercicios. Por favor, para comprensión, lectura, sinónimos y antónimos, muy importante. Vamos a hacer este ejercicio también, completar los enunciados. Romper, muy bien para los que lo dijeron. El segundo. Lo escuché también, muy bien. Bueno, quiero hacer aquí como una pequeña exposición. La tenía que hacer en los otros dos y se me olvidó. Pero vamos a hacerla con esta. Nos sirve también. Estas preguntas posiblemente puede que se presenten, y si no es esta, para cualquier otra. Es otro tip, ténganlo en cuenta. Ustedes pueden llegar
a leer la pregunta, leer las respuestas y tratar de identificar de una vez la correcta. Y es una forma de responderla válida. ¿Por qué? Porque existen personas, como ahorita estábamos acá, nos dimos cuenta que todos somos diferentes, todos pensamos y vemos las cosas diferentes, algunos entendemos mejor escuchando, otros entendemos mejor viendo. Para este caso es la misma cosa. Y estos temas, el que quiera llegar a leer y buscar la correcta de una vez es válido y es la forma de llegar a hacerlo. Pero hay muchas personas también que empiezan a descartar, y yo sé que existen también, que empiezan a ver y dicen irreales no, semejantes de pronto, bueno, en fin. Y ese también es una buena técnica. A veces evita el error más que el tratar de ir primero por la correcta. Personalmente les recomiendo utilicen la técnica de descarte. ¿Y cómo se hace? Dice, los introvertidos y los arriesgados presentan conductas. Para eso vamos a primero la primera parte antes de la coma. Introvertidos, ¿qué son introvertidos? Calmados, callados. ¿Y qué son arriesgados? Extrovertidos. O sea, ¿qué son? Puestos. Presentan conductas irreales, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Semejantes, congruentes, tiene algo que ver con semejantes. O sea que, por descarte. Eso es responder por descarte. Puede que de pronto se demore más, pero después de que ustedes manejen esa técnica, va a evitar que se equivoquen más. La cuarta, la lectura crítica implica por parte del espacio un ejercicio de atención constante. ¿Qué creen ustedes que sea? Alguien que de pronto haga lo mismo que hice en la primera ejercicio, lo haga con ese segundo. ¿Quién me colabora con eso? ¿Sí? ¿Acepta la palanqueada o no? Hágale, dígale. Por descarte sería oponente, no, porque está hablando de, dice, por parte de él. Está hablando de lectura, la lectura. Por favor. Oponente no diría. Bien. Tampoco, porque dice un ejercicio de atención constante. ¿De quién? Pues en este momento ya la C, del lector. Estamos hablando de lectura. Espectador, ¿por qué no debería ser? Si yo, por ejemplo, la lectura crítica implica... Perdón, listo, bien, muchas gracias. Quinterito, de pie, ¿me colabora? ¿Por qué? El espectador no está viendo, el lector no está interpretando el texto. ¿Cómo así? El espectador también lo ve y el lector también. El espectador también podría ser... la lectura crítica implica por parte del espectador un ejercicio de atención constante. ¿Suena mal? No, pero espectador, vamos a la palabra espectador que viene de espectáculo. Y cuando estamos leyendo es un espectáculo, ¿qué es un espectáculo? Es un show, es un espectáculo, es como una obra teatral, es como algo. ¿Y leer es eso? Entonces esa es la mejor forma de descartarlo, ¿sí ve? ¿Y por qué lo hicimos? Porque desenglobamos o nos desengranamos la palabra. Eso es descarte. Lo dejo a consideración de cada quien, de pronto si siguen o no la recomendación, pero es importante para tener seguridad en lo que contestamos. Entonces la tercera, opuestas, y la segunda, lector. Bien. Y para mejorar la concentración, este es el tip ya 2 para terminar. Y hacer referencia a esto. Imagínense que van a estar esta noche juiciosos, como van a salir acá ustedes concentrados a esa clase de lectura crítica, a ponerla en práctica, y van a llegar a la casa y van a hacer los siguientes pasos. Primero, reducir distracciones. ¿Qué se refiere a eso? El lugar. Si ustedes van a llegar y se van a sentar frente al televisor, que hay muchos que pueden llegar a hacerlo, pero créame que no es conveniente porque hay otra persona que puede llegar también a ver televisión y le van a decir, vea, ¿cómo le pareció? Mire, se cayó, ¿cierto? O le va a empezar a comentar sobre la televisión. Busquen un lugar callado, un lugar solo,
preferiblemente, bueno, que ustedes estén cómodos en un lugar. No solamente es la soledad, sino la comodidad también. No se van a sentar en una butaquita que no tenga espaldar, algo donde ustedes se puedan acomodar y se dispongan a hacerlo. Es esa parte de disponerlo. ¿Alguien va a comprar uvas? No. Preparar los elementos es muy importante también. ¿Qué elementos podemos tener? Que cuando nosotros empecemos a leer y queramos tomar un juguito no nos tengamos que detener porque vamos a perder el hilo. Qué bueno sería de que estamos ahí, prun, tome su juguito y seguimos. Eso se llama disponernos también, que muchos no tenemos de pronto en cuenta ese detalle, pero que es demasiado importante y nos va a ayudar para eso. Un resaltador para lo que acabamos de decir, ¿por qué les dije que primero era esta que la de subrayar? ¿Cómo hacer subrayar? Un resaltador, pero ya saben para qué, ¿no? Con lo que les acabé de decir. Sí, no para resaltar y que quede brillando en la oscuridad. El diccionario, muy importante también, se los dije ahorita, que si no entienden una palabra, que si no saben de qué se trata, cuál es su definición, de una vez salen con eso. Una hoja y un lápiz, ¿para qué sirven esa hoja y ese lápiz? Para una partecita más adelante que ya se la explico. Las alarmas, los celulares. Dediquémonos tiempo, regalémonos que es para nosotros. Si alguien nos necesita, si quiere, pongan a contestar a la hermana, a su esposa, dígale si es de pronto a alguien, conteste, estoy ocupado. Eso se puede llegar a dar. Si es alguien que no, que mi coronel me necesita, me lo pasa. Si no, por favor que me llame más tarde. Y avisar que está en silencio. Por favor, mamá, no me vaya a llamar que la sopa yo ahorita abajo, yo me voy a poner un límite de tiempo, que es el segundo recomendación. Saber cuánto voy a disponerme para saber qué voy a poder hacer. ¿Y para qué sirve ese límite de tiempo? Para tratar de buscar lo importante, para no distraernos. Saber que tengo solo una hora y en esa hora tengo que aprovechar al máximo esa lectura, porque es bastante. Vamos a ver, voy a logrármelo, proponerse esa meta. ¿Listo? Conocer lo que voy a leer, es muy importante también eso, como cuando nos sirven una bandeja, que uno dice, uy, tiene esto, ¿por dónde empiezo? Bueno, claro que el texto va a tener que empezar siempre por el principio, pero va a saber cuántas hojas tiene, qué contiene, cuál es el título, quién lo escribió, a quién se lo dedicó. Toda esa parte es conocer lo que se va a comer, pero leyendo, ¿sí? En ese momento. Es importante también. Hacer preguntas, para eso es la hoja en blanco que les decía al principio. ¿Qué querría decir el autor? ¿O por qué el título? Voy a descubrir en qué capítulo hablan de. Si han escuchado ya alguna vez algo de ese texto. Para eso es ese de hacer preguntas. Y al quinto paso, empezar a leer. Mira la preparación que tuvimos que hacer antes. Bueno, vuelvo y le repito, está a consideración de cada quien si lo quiere hacer, pero es de pronto muy productivo si lo aplican. Y empezar a leer es, como les dije, imaginando lo que están leyendo, haciendo figuras gráficas de lo que van pasando, y seguro que se van a meter. No sé de pronto aquí quién tenga el hábito de la lectura. Personalmente también les digo de que no es que lo haya dominado al 100%, pero después de que uno hace o aplica estas técnicas, parece que es más entretenido a veces que ni siquiera una película. Y uno se mete tanto en la lectura que uno lo llaman, espere, como si le fueran a llevar el libro, o lo que están leyendo, o al menos el saber que lo está entendiendo, da más agrado que cualquier otra cosa. ¿Listo? Espero que de verdad haya sido de su utilidad, que de pronto pongan en práctica esto y les agradezco mucho por su atención. Bueno.